Bueno, a continuación vamos a mostrar nuestro diseño de sistema, nuestra simulación de sistema solar, el cual está compuesto por el Sol y por otros distintos planetas. Tenemos otras carpetas, las cuales tenemos divididos los materiales, los recursos, las escenas, los scripts y las texturas. A continuación, entonces, pasamos a explicar lo que es la escena como tal. Bueno, en cuanto a la forma en la que se construyó la escena, tenemos, como dijo mi compañero, el Sol y tenemos otros planetas que serían Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue buscar como una tabla de, digamos, de relaciones entre los tamaños para pues hacerlo un poco más a escala. Sin embargo, como los planetas se veían tan pequeños a comparación del Sol, tuvimos que aumentar un poco su tamaño para que fueran visibles en la simulación. Sin embargo, esto no afecta la forma en la que se comportan su movimiento de traslación, ya que esto se ve afectado por otra cosa que sería la masa de los planetas, que es un atributo que se explicará más adelante en uno de los scripts. Tenemos una luz direccional que está puesta en la misma posición que el Sol, que sería 000 en el plano. Y esta luz lo que hace es pues simular la luz del Sol y lo que va a hacer es iluminar a los planetas dependiendo desde dónde les esté apuntando. Esto nos funciona también para crear sombras cuando digamos un planeta está pasando enfrente del otro y le está tapando la luz que le está llegando del Sol, lo que lo hace un poquito más realista y pues más apegado a lo como funciona realmente esto en el sistema solar. Tenemos también la cámara de realidad aumentada, que es la que nos va a colocar como la posición desde donde se va a ver la simulación cuando trabajamos con pues lo de realidad aumentada visto desde el celular. Y también tenemos un Image Target, que ese es el que se encarga de hacer el reconocimiento de la imagen que queremos para que tengamos el fondo con el cual se va a empezar a hacer la simulación. Cuando ya tengamos listo, pues se abierta la aplicación con la que se realiza la visión de la parte de realidad aumentada. Entonces esos serían como otros componentes que tenemos aquí en el proyecto. Listo, entonces en la parte de assets, como ya mencionamos, tenemos distintas subcarpetas. En materiales tenemos la Tierra, el fondo del espacio, Marte, Mercurio, tenemos incluso la Luna, pero la Luna no la colocamos puesto a que nos está generando problemas con las ecuaciones que vamos a mostrar que usamos. Tenemos el Sol y tenemos Venus. Digamos que otra cosa en cuestión que también hicimos es que implementamos la rotación de cada planeta. La rotación de su propio eje, lo cual le da un nivel de realismo más, pues es más acorde a la realidad, ya que pues, los planetas rotan en sí mismos y además hacen movimientos de traslación, los cuales también se implementaron. Escenas solamente tenemos una. En cuanto a resources, solamente tenemos lo de Buforia, que es lo que implementamos con lo de la cuenta. Implementamos entonces lo de realidad aumentada, pues para que se pudiera cargar el celular. Entonces, otra de las cosas que también había, pues son como las texturas que tiene cada planeta. Si nos acercamos detalladamente a cada planeta, incluso al Sol, podemos detallar que tienen como su propia textura. En el Sol, en este caso, se usaron dos cosas, digamos dos texturas como tal, una que es del Sol y otra que es de Venus, como para darle más similitud a la forma del Sol. Utilizamos también varios fondos del espacio, digamos uno fue como que el más lo vimos acorde a la realidad también y que se veía bien en cuanto al fondo. Tenemos lo mismo, la textura para Venus, la textura para Mercurio, incluso si nos fijamos más aparece la misma textura de la Tierra. Y por último también tenemos la textura de Marte, la cual alcanza a llegar hasta acá. Pues eso por el lado de texturas, por el lado de imágenes, por el lado de cosas visuales. Entonces ya aquí pasamos a lo que son los scripts. Entonces uno de los scripts es la traslación. Digamos que lo que usamos fue la gravedad como tal, que la implementamos aquí con un float. Nos creamos una etiqueta también para cada planeta con el fin de que cuando se fuera encontrando se pudieran entonces usar las funciones, que en este caso es de gravedad. Usamos dos tipos de funciones.
usamos la gravedad y usamos la velocidad orbital, que la llamamos como velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial pues la que se comienza a aplicar y la gravedad es la que se va corrigiendo a medida que va encontrando pues los objetos con estos tipos de tags. Entonces, en cuanto a la gravedad, digamos que lo que hicimos fue extraer las masas, encontrar digamos que la posición y en este caso utilizar la fórmula de gravitación universal que está definida por la gravedad con la multiplicación de las masas sobre pues, el radio al cuadrado, en este caso del planeta. Pues esto en cuanto a la gravedad. En cuanto a la velocidad orbital, digamos que también se usó como de la misma forma, se encontró la masa, se encontró el radio y en este caso la velocidad pues se iba aumentando a medida de que se iba calculando lo de la velocidad orbital y pues lo de las transformaciones respecto a la posición. O sea, eso en cuanto a la gravedad y eso en cuanto a la velocidad orbital. Entonces, cuando se vaya a mostrar, pues es evidente que los planetas, de hecho los planetas inician con un pequeño error en cuanto a las órbitas, porque la velocidad inicial, digamos que no empieza como debería ser el recorrido de la órbita, sino que empieza desde una velocidad inicial hasta que ya se alcanza la velocidad final en cuanto a las órbitas. En cuanto a nuestro script de rotación, lo que hacemos es utilizar simplemente la función de transform y rotate around para cada uno de los objetos que serían los planetas y para el Sol. Y lo que hacemos es simplemente multiplicar una velocidad que les damos como parámetro por un time.delta time, que lo que nos va a hacer es que se hacen pasos corregidos la rotación sobre el propio eje. ¿Y cómo logramos que se haga sobre el propio eje? Tenemos que la rotación va a referenciar para cada planeta a sí mismo. Entonces, si está referenciado a sí mismo, el eje que va a tomar es la posición en donde se encuentra el planeta. Por lo tanto, al momento de rotar, él va a ir corrigiendo su eje, posicionando ese eje en donde está en ese momento el planeta, y de esta manera pues va a lograr que empiece a rotar pues en ese sentido. Y pues ese movimiento obviamente se combina con el de traslación, dando pues los dos movimientos que se realizan pues en este plano en el sistema solar. Bueno, ya digamos que viendo todos los componentes, ya viendo todo lo que usamos, ya a continuación vamos a mostrar como lo que hicimos pues lo que fue como el producto final. Entonces primeramente vamos a mostrar como la compilación, lo que se logra en Unity. Entonces esto aparece pues así deshabilitado ya que estamos usando lo de la realidad aumentada. Entonces es posible fijarse que de hecho comienzan con un pequeño error y a medida se van corrigiendo y pues van formando las órbitas, las elipses que se forman respecto a la rotación. Entonces digamos que nos podemos fijar, tal vez por lo que van muy rápido no se nota, pero por lo menos el Sol está rotando respecto a su propio eje y todos los planetas logran lo mismo. Digamos que cuando un planeta pasa sobre otro, la sombra se alcanza a apreciar pues más acorde a la realidad, es más fiel a la realidad. En este punto pasa muy rápido, por lo cual tal vez no se nota, pero sin embargo sucede. Entonces, digamos que esto fue como lo que se puede observar en cuanto a Unity. A medida que el planeta está más lejos del Sol, digamos que la cantidad de veces que va rotando respecto a él, pues se hace más, la velocidad es más lenta, se toma mayor tiempo. Entonces, esto en cuanto a Unity, pues ya a continuación se va a mostrar cómo se vería respecto a la realidad aumentada. Muchas gracias.